Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Esta ya sería nuestra cuarta reunión del estudio de Lucas. El primer sábado hicimos la introducción del libro, el segundo sábado comenzamos a ver la historia de Zacarías y Elizabeth, el ejemplo de la vida de ellos, y hace 8 días estuvimos viendo el anuncio del ángel y la oración de Zacarías. Entonces, bueno, vamos a continuar en el pasaje que quedamos, ahí en el verso 17, que era la descripción del ángel de Gabriel a Zacarías de quién sería Juan el Bautista. Yo hace 8 días pensaba leer este pasaje completo, pero sentí del Señor que no debía hacerlo porque quería, como si debiera tratar el tema que vamos a tratar hoy en solo espacio. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la disciplina que el Señor tuvo con Zacarías. Amén. Entonces vamos a leer ese pasaje. Dice Lucas 1:17, donde quedamos, dice, hablando de Juan el Bautista, el hijo que les habría de nacer a Zacarías y a Elizabeth, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces ahí termina el anuncio de Gabriel a Zacarías y viene la respuesta de Zacarías, que es el tema que vamos a tratar hoy. Dice ahí en el 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la incredulidad de Zacarías y lo que esto conllevó, que fue la disciplina del Señor. Entonces, pues vamos a hablar un poco del pecado de incredulidad. A veces nosotros no resaltamos este tipo de pecados, pero la Biblia considera la incredulidad pecado. Entonces vamos a hablar un poco de esto, pero antes de hablar de Zacarías, vamos a definir qué es la incredulidad y cómo eso se ve a través de las Escrituras. Pero antes de hablar de la fe, porque lo contrario a la fe es la incredulidad, yo quiero hacer la aclaración que por ejemplo, cuando yo estaba preparando este mensaje y comencé a leer a algunos hermanos, generalmente se usa este pasaje y otros, pero este es uno de los que se usa para hablar mucho de la falta de fe, pero no de esa fe bíblica, sino de esa fe que hoy se está promoviendo en el cristianismo, que es lo que nosotros hemos estudiado acá como la confesión positiva. Entonces usan este pasaje para decir que Zacarías no confesó con fe positivamente, entonces por eso vino el juicio de Dios. Pero hay que decir que si bien es cierto que el mensaje de la confesión positiva y la palabra de fe es totalmente antibíblico y su fuente no es la Biblia, sino la metafísica, como lo hemos estudiado acá, si bien es importante hablar de la incredulidad. Los hermanos que quieran entender un poco más acerca de esa fe que se promueve en el cristianismo, que no es bíblica, sino que es una distorsión, aquí cuando hicimos el estudio de Romanos, un capítulo de la serie que se llama La excelencia de la fe y algunas distorsiones actuales, porque lo que hoy en día se llama fe en el cristianismo es una herejía.
Entonces, eso de que si tú quieres una casa, solo tienes que visualizarlo y confesarlo con tu boca, y si lo haces con fe la vas a tener, eso es una herejía que no es bíblica, ¿sí? Eso surgió de un movimiento que surgió en Estados Unidos por un pseudo predicador cristiano que se llamó D.W. Kenyon, que él venía del gnosticismo y él mezcló la doctrina bíblica con ciertas cosas que había aprendido de la metafísica. Entonces a él lo hizo muy famoso un pastor que se llama Kenneth Hagin, ¿sí? A mí me sorprendió hace poco que fui a una denominación aquí muy cerca, y cuando entré y vi la librería quise ir a mirar, y lo único que tenían libros eran de Kenneth Hagin, y ese es un hereje, padre de Kenneth Copeland, padre de Benny Hill, y pues de los famosos acá que es Guillermo Maldonado, Cash Luna, todos vienen de esa misma cloaca. Eso es una herejía, la confesión positiva, el movimiento palabra de fe, todo eso es un error doctrinal. Entonces a los que quieran conocer un poco el asunto ya lo hemos estudiado acá y no podemos hacerlo hoy con mucho detalle. Entonces ese estudio de Romanos es el capítulo 12, se llama La excelencia de la fe y algunas distorsiones actuales. También en la serie de apostasía y falsos vientos de doctrina que estudiamos acá también los sábados, ¿sí se acuerdan? El cuarto tema se llama la herejía del movimiento palabra de fe. Ahí yo hablo un poco de la historia de ese movimiento, las enseñanzas que ellos usan, los versículos que ellos tuercen para llegar a eso, ¿sí? Y sin nombrar pastores de acá de Bogotá, porque la mayoría de pastores famosos acá en Bogotá tienen este viento de doctrina. Hay que tener mucho cuidado, eso de visualízalo, de la cuarta dimensión y todo eso viene de la metafísica. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de fe, pero no de la fe bíblica, sino de esa fe que ha sido introducida sutilmente en el cristianismo, que hace a los hombres Dios, porque es lo que ellos confiesen con su boca y que crean con fe que lo que va a hacer. Entonces hace de ellos que son hombres dioses y ponen a Dios como un siervo que hace lo que nosotros caprichosamente confesamos y decretamos. Entonces eso ya lo hemos estudiado, por eso no quiero enfatizar, pero sí hago distinción que lo que vamos a hablar de fe no es esa fe, es la fe bíblica, esa es la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es una fe que surge en mi mente, sino una fe que surge del hablar de Dios por las Escrituras, que es totalmente diferente. Entonces, bueno, ya haciendo la aclaración, vamos a hablar de qué es incredulidad. El hermano J.C. Ryle dice que la incredulidad es o consiste en no creer algo que Dios ha dicho, hecho, en alguna advertencia, no creer en alguna advertencia que Él dio, no creer en alguna promesa que Él prometió, no creer en algún consejo que Él dio, o no creer en algún juicio que Él ha dictaminado, o no creer algún mensaje que Él ha enviado. En pocas palabras, rechazar la verdad de Dios es incredulidad. Nosotros, aunque pues no vamos a entrar con detalle, uno mira por las Escrituras que, por ejemplo, el pecado de Adán y Eva, la base de su desobediencia fue que ellos no le creyeron a Dios. Si ellos le hubieran creído a Dios cuando le dijo, de cierto morirás, no hubieran comido. Entonces, de alguna manera el pecado comenzó por una incredulidad que se manifestó en una desobediencia. Si la generación de Noé hubiera creído la advertencia de Dios y no hubiera sido incrédula, se hubiera salvado. Entonces la base del juicio de Dios hacia la generación de Noé fue su incredulidad. Israel en el desierto duró 40 años hasta que una generación pereció por su incredulidad. En el Nuevo Testamento hay advertencias solemnes de que si los hombres no creen, esa va a ser la base de su perdición. Por ejemplo, se los leo, yo sé que ustedes lo conocen. Al final de Juan 3:18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Al final del Evangelio de Marcos 16:16 dice, mas el que no creyere será condenado. Y en palabras de Jesús a los religiosos de la época, pero yo os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Entonces la base en la que Dios va a juzgar a los hombres es por el pecado de la incredulidad.
incredulidad. Un hermano decía, a pesar de que este es un pecado tan serio y tan determinante en la vida de las personas, nosotros vivimos en una generación plagada por la incredulidad. La plaga de las ranas en Egipto es como la incredulidad en nuestros días, se ha metido a la casa de los hombres. Es más, nosotros vivimos una generación donde ser incrédulo se ha vuelto algo como inteligente, como que la misma ciencia y la misma cultura y las mismas, como que la misma academia nos muestra que ser incrédulo es algo bueno. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Pero volvamos ahí al pasaje de Lucas. Si bien la incredulidad aún en nuestros días en el mundo es algo notable, lo increíble no es tanto hablar de la incredulidad en el mundo. Lo increíble no es tanto mirar la generación de Israel en el desierto. Lo increíble no es tanto ver, tantas advertencias de Dios en el Nuevo Testamento en relación a la salvación para los hombres. Lo increíble es que estamos leyendo una historia donde Dios acaba de escribir a un hombre que es justo y que es irreprensible y aún es incrédulo. Lo increíble es ver un hombre que ha orado por tantos años y una vez viene la respuesta, él no acredita en la respuesta de Dios. O sea, si bien la incredulidad es algo horrendo en el mundo, mucho es más horrendo y terrible en los hombres que dicen ser seguidores de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Sí. Entonces mira lo que dice la palabra, mira lo que le dijo Gabriel a Zacarías ahí en el 18. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Zacarías, al ver la respuesta del Señor por medio del ángel, él comienza a mirarse a sí mismo, a mirar a su esposa. O sea, pero bueno, si hubiera llegado la respuesta hace 40 años hubiera sido bueno, así entendible. Pero ya siendo viejos, ya mi mujer estando así. Pero aunque no es nuestro estudio, nuestra intención ahorita estudiar el por qué, sino lo que él hizo, porque a veces nosotros incurrimos en eso. A veces eso pasa mucho. Hoy escuchaba el ejemplo de un predicador hablando de la corrección del hijo. Entonces se pelean los dos niños, entonces el uno le pega al otro. Entonces el padre, cuando viene a corregir, lo primero que le pregunta al hijo es ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Entonces eso despierta algo en el niño, que autojustificarse. Entonces él comienza a decir, lo hice por esto y lo hice por esto. Entonces el hermano decía que antes de preguntarle por qué, para no darle excusa por lo que hizo, se le dice, ¿qué hiciste? ¿Sí? No por qué, sino ¿qué hiciste? Entonces le dijo, no, le pegué a mi hermano. ¿Y eso está bien? No está bien. Porque muchas veces las circunstancias no justifican lo que hacemos. Puede que Zacarías sea viejo, puede que su mujer también, pero ¿acaso eso hacía que fuera un impedimento para Dios? No. ¿O acaso, digamos, eran viejos, no habían podido tener hijos, pero ¿acaso eso justificaba que en el momento de la respuesta él fuera incrédulo? No, tampoco. ¿Cierto que no? Entonces, vamos a tratar y vamos a ver el pecado de la incredulidad de Zacarías. Porque cuando nosotros a veces hablamos de incredulidad, pensamos en incredulidad muchas veces en el impío, pero a veces no nos damos cuenta que muchas veces los mismos que decimos ser creyentes padecemos de este tipo de pecados. Y es una advertencia para nosotros y una enseñanza lo que vamos a leer hoy. Entonces mira lo que le responde Gabriel ahí en el 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. O sea que las cosas que Gabriel decía no eran algo de Gabriel, sino algo que Dios mismo le había mandado decir a Zacarías, y darte estas buenas nuevas.
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto, ¿y cuál es el asunto? No creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, la incredulidad es un pecado que la Biblia trata seriamente, no solo en el mundo, sino en los mismos siervos del Señor. Vamos a leer un Lucas capítulo 18 y más adelante, un pasaje donde es interesante que el Señor usa unas frases hablando, y hace 8 días hablábamos de la oración, pero el Señor cierra la enseñanza acerca de la oración de una manera que uno pareciera que no le haya lugar a esa frase final, pero en lo que estamos hablando sí tiene mucho lugar. Ahí es la parábola de la viuda y el juez injusto, acá la hemos estudiado. Entonces, la parábola tiene una intención. No vamos a leer la parábola, sino el comienzo, que es la intención, y la frase con la que el Señor cierra la parábola. Y Lucas 18:1 nos muestra cuál es la intención de la parábola. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y hace 8 días hablábamos de eso, ¿no? Que aún el nombre de Zacarías nos hablaba, y todo lo que sucedió en ese momento hablaba de una vida de oración, y que Dios había escuchado esa oración y que se la había respondido. Y el Señor asimismo, como Zacarías vivió, nos llama a nosotros a orar y no desmayar, porque en la medida que oremos conforme a la voluntad de Dios, en algún momento obtendremos lo que Dios ha prometido. Eso era lo que veíamos hace 8 días. Pero mira cómo él cierra la parábola ahí en el verso 7. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea que para Zacarías fue muy extraña la respuesta de Dios. Pero la misma enseñanza de Jesús nos decía que si un hombre es justo, si un hombre es irreprensible, si un hombre es un hombre de piedad, si un hombre ora constantemente, llegará un momento en que Dios asimismo oirá el clamor de él y le responderá. Sí, eso fue la enseñanza de hace 8 días. O sea, el Señor dice: no le hará justicia a los que claman. Mira ahí cómo lo dice: que claman a él día y noche. Imagínate este hombre, esta mujer orando por ese hijo día y noche. Dice el Señor: ¿se tardará en responderles? Y si usted mira la historia de Zacarías, podría pensar que no, que realmente ya era tarde. Zacarías ya estaba viejo, su mujer ya estaba vieja, pero no era tarde. En el plan de Dios él tenía que nacer en esos días, porque en esos mismos días iba a nacer el Mesías. Entonces no era tarde, era el momento adecuado. Tarde para ellos, pero para Dios era el cumplimiento de los tiempos, como dice Pablo más adelante. Pero mira lo que, como termina. Uno diría que al final el Señor nos llenaría de expectativa, porque iban a haber muchos justos que iban a clamar creyendo. Pero mira cómo termina la frase Lucas. Y cuando leamos Lucas, nos vamos a dar cuenta que Lucas resalta mucho la fe. Porque Lucas era gentil, pero él narra un evangelio, una historia que se vivió en medio de judíos. Y la característica general de los judíos es que fueron incrédulos. A tal punto que tú notas ciertos milagros especiales que relata Lucas, y eran milagros que Dios hacía a gentiles. A un centurión, a una mujer sirofenicia. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor muestra que a pesar de que estos hombres eran gentiles, le creyeron, y los mismos judíos no le creyeron. Bueno, en su general, pero hubo algunos que le creyeron. Entonces mira que lo que dice Lucas acá al final, Jesús al final: os digo que pronto les hará justicia, pero hay un pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mira esa frase. O sea, todos los justos que claman, ¿acaso no responderá Dios? Pero el Señor cierra diciendo: pero ¿será que cuando venga el Hijo hallará fe? O sea que de alguna manera el Señor preveía que la generación que antecedería o que precedería su segunda venida sería una generación que no tendría fe, que seguramente no clamaría de día y de noche, y seguramente
no esperaría que él hiciera lo que él ha dicho que él habría de hacer. Y eso es una advertencia para nosotros, porque si Zacarías, siendo un hombre justo e irreprensible, fue incrédulo, cualquiera de nosotros puede caer en el pecado de la incredulidad. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, verso 12. Nosotros podemos, como decíamos ahorita, podemos justificarnos. Hermanos, que usted no conoce la situación que nosotros estamos viviendo, usted no conoce la situación del país, usted no conoce nuestra esterilidad, nuestra vejez, usted no conoce... Nosotros hablábamos hace 8 días, el contexto de la iglesia en la época de Zacarías, hablando de Israel como la iglesia de Dios, una iglesia totalmente corrupta, una iglesia totalmente impía. Todo era externo, pero por dentro estaba toda muerta. Todo lo que ellos hacían, sus fiestas, todo se había vuelto abominable. El rey de la época, Herodes. O sea, todo el contexto daría para que de alguna manera Zacarías fuera incrédulo, ¿sí? Y así puede suceder entre nosotros. Podemos comenzar a decir una gran cantidad de circunstancias que pueden no solo mostrar lo terrible de la época, sino pueden mostrar cuán oscuro e incrédulo puede ser el corazón del mismo creyente. Cuán oscuro e incrédulo puede ser el corazón del mismo creyente. Y a veces no solo del mismo creyente, sino de aquel que entre el pueblo de Dios es sacerdote y ministra en la casa de Dios. Una vez un hermano llegaba y decía esto acerca de ese fenómeno que se ve tanto en las iglesias, de que cada 8 días es una pedidera exagerada y abrumadora de dinero. Y el hermano decía, no es que el pastor quiera la bendición de los que ofrendan, no es que el pastor esté interesado en que los otros prosperen, es que hay un sentido de temor en relación a las necesidades de la iglesia, que él, en vez de confiar y pedirle a Dios, cada día, cada domingo está oprimiendo al pueblo, porque si él no oprime al pueblo, él de alguna manera sabe que no va a tener los recursos para que la iglesia ande. Entonces no es la bendición de los demás, sino que a veces nosotros sentimos que tenemos que manipular las cosas para que hayan ciertas cosas que Dios dijo que habrían si él está involucrado. Entonces a veces comenzamos a forzar las cosas, y eso se ve en la iglesia, pero también se ve en la vida personal. ¿Cuántos por incredulidad viven una vida, toman decisiones y hacen cosas que a Dios no le agradan siendo creyentes? Pensando que tal vez no van a tener ni siquiera para comer y vestir, si no hacen esto y no hacen esto y no hacen esto. Y lo que muchas veces manifestamos es un espíritu de incredulidad en nuestro corazón. Con esto no estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay esto, pero muchas veces le damos un énfasis a las cosas naturales, mostrando una incredulidad que hay en nuestro corazón hacia una realidad mayor que la que vemos, y es que tenemos un Dios que es todopoderoso, fiel, bueno y generoso con los que en Él creen. Tú te pones a hablar de muchas cosas y surge lo que surge es temor, incredulidad, miedos, que la Biblia considera pecado. Pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Pecado. Hay advertencias. Vamos a leer un pasaje que el capítulo completo es una advertencia y el capítulo siguiente también. ¿Por qué? Porque la iglesia a la que se refiere el autor de la epístola era una iglesia compuesta por judíos, eran hebreos, que ellos vivieron el avivamiento de Pentecostés, ellos vivieron el avivamiento de Hechos, ellos estuvieron a los pies de los apóstoles del Cordero, ellos vieron señales, ellos vieron milagros, ellos también vivieron persecución, pero en la medida que ellos eran perseguidos, el evangelio prosperó, pero vino tanta oposición a estos creyentes que su corazón comenzó a desfallecer. Entonces, él comienza a hablarle a ellos de la advertencia, con una advertencia de la posición en la que ellos están entrando, que es de incredulidad. Y comienza a usar el ejemplo de los padres de la nación, de Israel después de Egipto, como ellos, aunque salieron
millones de personas a la tierra prometida, solo llegaron 2. No alcanzaron el reposo de Dios. Y el gran pecado de Israel en el desierto no fue el adulterio, no fue el divorcio, no fue la homosexualidad, no fue la inmoralidad sexual, no fue la mentira. El gran pecado de Israel en el desierto fue la incredulidad. Y está usando ese ejemplo para exhortar a los creyentes del Nuevo Testamento a no caer en esa situación. Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nosotros aquí hablamos de muchas cosas. Al hombre casado, una mujer ramera, lo puede apartar del camino de Dios. Al creyente, una amistad con el mundo, lo puede apartar del camino de Dios. Pero hay peligros muy sutiles que surgen del corazón, a los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Pensamientos de incredulidad. Pensamientos de temor. ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? Mire lo que está pasando. Señor, yo tengo que tener mucho cuidado con esos pensamientos, hermano. Porque la Biblia considera eso un corazón malo. Hay que tener cuidado. Hay una advertencia en la Biblia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que la incredulidad me aleja de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que así como otras cosas, la amargura, los pleitos, la carne me aleja de la gracia de Dios, la incredulidad también. El temor, hermano. El temor. Yo debo lidiar con los pensamientos que producen en mi corazón temor, ansiedad, angustia, porque eso va a paralizar mi vida cristiana. ¿Usted no ha visto la persona que por miedo, digamos la persona que tiene miedo a las alturas, la persona que llega a un momento que el temor lo inunda a tal punto que lo paraliza? Así es la incredulidad en el corazón del creyente. No puede orar, no quiere consagrarse, ya no siente ganas de adorar a Dios, ya no quiere exaltar a Dios. Y el pecado ha sido que comenzó a llenarse de temores. Ha sido. Pero la vez pasada hablábamos de esto. Cuando yo entro al supermercado con mi niño pequeño y hay tanta gente, tantas multitudes, y él en algún momento se pierde de mi mano y él comienza a ver que está solo, comienza a surgir un sentimiento de incredulidad, de temor, de angustia, pero en medio de la multitud él ve el rostro de su papá o de su mamá y de una vez la paz vuelve. Entonces, ¿qué hizo que la paz volviera? Que él tenía la certeza de que al ver a su papá o a su mamá estaba seguro. Así el creyente que mantiene una relación fresca y viva con el Dios vivo, él tiene que tener la certeza y la frescura de que su vida está en las manos de Dios y de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces él una vez ve a Cristo, él una vez ve la cruz de Cristo, él una vez ve la disposición de Dios a entregar su vida por él. ¿Cómo no le dará todas las cosas? Entonces eso disipa y debe disipar nuestros temores. Él más adelante lo dice, a pesar de todas las cosas, pongan los ojos en Jesús. Si usted pone los ojos en Jesús, los pensamientos de temor, los pensamientos de angustia se van a disipar, porque Él fue sacrificado por amor a usted. Y si siendo pecadores, dice Pablo, Él se dio por nosotros, ¿cuánto más ahora siendo sus hijos? Pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús, dice más adelante. Dice, antes, exhortados los unos a los otros cada día.
siempre que yo perciba que mi hermano de alguna manera se está cargando, de alguna manera se está angustiando, de alguna manera están surgiendo los temores que son naturales a la naturaleza débil y caída del hombre, yo debo exhortarlo, hermano. No te olvides de Dios, no te olvides de Jesucristo, no te olvides de lo que Él ha hecho con tu vida, no te olvides de donde te sacó, la gracia que ha derramado, la vida que te ha dado, la paz que te ha dado, el gozo que te ha dado, el Espíritu Santo mora en ti. No pierdas de vista semejante provisión, no te cargues. No podemos dejarnos hundir, porque saben que el problema de la incredulidad, así como la amargura, como la raíz de amargura, es fácil de contaminar a otros. ¿Ustedes se acuerdan los 12 espías? Van los 12 espías y vuelven los 10 llenos de temores al ver los gigantes y al ver las naciones. Y ellos comienzan a llenar de temor al pueblo. Y antes de que ellos acaben su discurso, el pueblo está tan lleno de temores y tan llenos de angustia que lo primero que quieren hacer es acabar con Moisés, acabar con Aarón. Porque la incredulidad, hermano, es un veneno que fácilmente se dispersa. Debemos tener mucho cuidado, hermano. Tener mucho cuidado. A veces es increíble. Yo comienzo a hablar con una persona y no han sucedido cosas y ya el corazón de ella se está llenando de angustia y de temor, sin que hubiera sucedido algo. ¿No le ha pasado? A veces usted no ha visto ese video. Usted no ha visto ese video de que está en una broma. Va caminando alguien por la calle. Entonces viene en la esquina y voltean dos corriendo y vienen detrás todos corriendo. Y la misma persona, de solo ver que el otro está corriendo, sale corriendo. Tenga cuidado, hermano. La incredulidad es muy natural en el corazón del hombre. Pero Dios lo considera pecado. Y lo trata seriamente, como lo vamos a ver ahorita, en sus hijos. Tenga cuidado con la incredulidad. No sea que se haya un corazón malo para apartarse del Dios vivo. Dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este tipo de pecado se endurece en el corazón, hermano. No deje que eso le suceda a usted. El Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué le dice que la confianza del principio? Porque estos hombres realmente fueron creyentes. Dice más adelante el autor que ellos sufrieron el despojo, ellos sufrieron persecución y ellos la sufrieron con alegría. O sea, hubo un momento que en la carrera de estos hombres vinieron las pruebas, vinieron las circunstancias y su corazón se alegró por sufrir por la causa de Cristo, pero en algún momento las circunstancias comenzaron a agobiarlos y su corazón, en vez de volverse a Dios, comenzó a endurecerse en la incredulidad, a tal punto que se les advierte de que no pierdan la confianza que algún día tuvieron al comienzo. Y es una advertencia que debemos tener constantemente. No perdamos la confianza, no perdamos el amor que tuvimos al comienzo, no perdamos la disposición que tuvimos al comienzo. Así las circunstancias hayan cambiado, así la iglesia donde estemos esté en decadencia, así el gobierno esté haciendo lo que esté haciendo y nosotros estemos envejeciendo en nuestra vida natural, no perdamos la confianza. Que dice otro pasaje que tiene un gran galardón. Dice ahora en el 15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿De qué está hablando el autor de los Hebreos? Porque acuerden que estos son judíos. Ellos conocían la historia de Israel, sus jornadas, sus pruebas. Mira lo que les dicen: quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿Quiénes fueron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por Moisés? ¿Por la mano de Moisés?
y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Qué nos muestra este pasaje? La seriedad del pecado de la incredulidad. Ayer Jorgito hablaba, hermano. Es increíble esta generación. Caminaba de día con una columna delante de ellos. De noche una columna de fuego delante. Todas las mañanas les caía pan del cielo. Tuvieron los egipcios detrás y el Señor les abrió camino en medio del mar. Uno a uno los obstáculos que ellos tenían, Dios los ayudaba y Dios los sacaba adelante. Y aún así, los 40 años de su peregrinaje se caracterizaron por ser incrédulos. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Personas que han visto tanto la mano de Dios en sus vidas y a veces son incrédulas. Yo a veces me pongo a pensar lo que éramos antes de Cristo, lo que amábamos antes de Cristo, la manera que pensábamos, la manera que vivíamos y cómo el Señor cambió nuestro corazón, cambió nuestra vida, cambió nuestros planes, nos dio un propósito, nos dio un sentido, a muchos nos dio una familia con Él, a muchos nos ha dado dones, nos ha dado un ministerio, nos ha dado su compañía día y noche, su paz, su espíritu, la comunión que tenemos con Él en la oración y muchos aún así somos incrédulos. Nos ha sostenido año tras año, ha sido fiel, ha sido bueno y aún así somos incrédulos. Así como la generación de Israel, así como ellos en el desierto. Y mira, dice, y con quien estuvo disgustado. Imagínate esa frase, ¿no? Más de 10 veces, dice un pasaje, le tentaron. Pecaron. Pero mire, la paga del pecado fue que ninguno de ellos llegó a la tierra prometida, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y mira esta frase, así como Dios juró, más adelante dice, no juró por otro, sino por sí mismo, de que Dios habría de hacer promesas, también juró que estos no entrarían. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Cuál fue la causa? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, el gran pecado de la congregación de Israel fue la incredulidad. ¿Y cuál es la enseñanza de eso y de lo que estamos leyendo hoy? Temamos. ¿Qué es el temor a Jehová, hermanos? Hoy he escuchado una muy buena definición del temor a Jehová. El temor a Jehová es el sentido de nuestra conciencia de que estamos en todo momento cara a cara delante de Él. Hay un pasaje que dice así, algo así, como parafraseándolo, dice, no te burlarás del sordo, ni al extranjero le harás esto y esto, porque los ojos de Jehová te ven. Entonces, ¿qué es el temor a Jehová? Que yo no puedo hacer nada en ningún lugar y en ningún momento sin que el Señor lo sepa. No solo hacer nada, yo no puedo decir nada, pensar nada o tener una intención en mi corazón sin que Dios lo sepa. Muchas veces la incredulidad, aunque nosotros cantamos, oramos y nos congregamos, en nuestro corazón y en nuestras conversaciones secretas tenemos un espíritu de incredulidad. Temamos. Imagínense, yo ahorita me ponía a pensar, bueno, si para Zacarías era tan difícil la situación de creer, quédese por lo menos callado. Porque aún dice la palabra que el impío cuando se queda callado es contado como sabio. Pero se pone a hablar y delante del ángel, y el ángel de una vez. Hermano, a veces muchas situaciones que no entendemos, guardemos silencio y entreguemos. Dice Pablo, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios.
O sea, si tú tienes algo en tu corazón, que ve a Él, porque si tú vas a Él, vas a encontrar paz. Pero a veces hablamos y no solo estamos llenos de temores, sino contaminamos al uno, contaminamos al otro y comenzamos a crear un ambiente como si Dios no estuviera. Y lo peor es que lo hacemos a los ojos de Dios. Imagínate, ponte a pensar, no es que no sé qué ejemplo darles. Imagínate mi hija o uno de sus hijos hablando con sus amiguitos allá afuera de la casa de usted, y usted escuchándolo ahí adentro. No, imagínese, no sé qué vamos a hacer mañana para el almuerzo. No sé cómo vamos a comer el niño de 10 años. Y el papá adentro pensando, ¿acaso él ha sido por él el que Ponga a pensar, a veces nosotros hablamos, hermano, como si no tuviéramos un padre. A veces hablamos como si no tuviéramos un Dios que te ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y hablamos como el impío, hermano. Y muchos de los que hablamos así somos sacerdotes de Jehová. Y ministramos, predicadores, cantantes, el ministro de esto, el que sirve en esto, el que está ocupado en esto, con su corazón lleno de incredulidad. Y a veces pasamos al frente a hacer un espectáculo, predicando, cantando cosas que nuestro corazón no cree. Nos ponemos la máscara de la fe para que otros nos vean y en nuestro corazón somos incrédulos. ¿Qué clase de sacerdotes deben estar en la casa del Señor así? Por eso muchas veces viene la disciplina y la corrección de Dios a nuestra vida, porque no correspondemos en nuestro corazón al llamado que tenemos y al Dios en el que creemos. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hay un reposo, hay una ciudad celestial, hay unas promesas y un reino para los que crean. Somos peregrinos, tenemos algo puesto delante de nosotros que nos espera y mucho más glorioso que la tierra prometida. Nos espera la gloria misma con Jesús el Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Eso fue lo que le dijo Gabriel a Zacarías. Porque no has creído las buenas nuevas que yo te he traído. Pero aunque vino la noticia, ¿qué pasó? Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermano, no es suficiente escuchar una palabra, hay que escucharla con fe. A veces ese fenómeno, vamos a hablar de escatología. Entonces comenzamos a hablar de las señales de los tiempos y en vez de lo que dice la palabra, erguirnos y dar gloria porque el día de nuestra redención está cerca, comenzamos, y el anticristo. Y no vamos a poder comprar y vender. Y vamos a ser perseguidos. En vez de esa palabra producir fe, produce incredulidad, temores, angustias. No, hay que acompañar a la palabra, acompañarla con fe. Después de eso viene Jesucristo. Pero no solo en eso, hermano, sino con fe. Volvamos a Lucas. Lucas 1, verso 20. Primer aspecto, la incredulidad. Ahora vamos a ver la disciplina. Lucas 1, verso 20. Entonces mira lo que le dice Gabriel a Zacarías. En el 20 dice: y ahora, por cuanto no creíste las palabras que yo te había dicho, no, ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Gracias al Señor fue por un tiempo.
hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este pasaje me recuerda a uno que hemos estudiado acá. ¿Se acuerdan cuando María murmuró de Moisés? Entonces María se llena de lepra. Entonces Moisés ora al Señor: Señor, sánala ya. Hasta lo decretó y todo. Y el Señor le dice a Moisés: mira, si la escupiere su padre, no se avergonzará 7 días. Entonces déjala que esté 7 días fuera del campamento y ahí yo la sano. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que merecen disciplina, hermano. No es solo que Señor, ya sáname. Señor, restáurame ya. Señor, vuélveme a poner donde... No, hermanos. Hay cosas que Dios considera que es necesario que haya disciplina. Y en este caso, el Señor consideró que Zacarías merecía una disciplina. Su incredulidad. Como les decía, ahora, el hermano David Wilkerson dice algo de este pasaje. Él dice: la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios, aun cuando Él nos está hablando claramente. ¿Sí? Porque fuera una incredulidad en un momento, en otro momento, pero es que se le apareció un ángel y el ángel le estaba hablando, ¿sí? O sea, no fue una incredulidad de que él iba solo y no escuchó, como Israel. No fue una incredulidad que es que ellos no veían a Dios. Ellos comían gracias a un milagro de Dios, ellos andaban gracias a un milagro visible de Dios, ¿sí? No es que no oyó, no es que no vio. Entonces mira lo que él dice de la incredulidad. La incredulidad cierra nuestros oídos a Dios aun cuando Él nos está hablando claramente. Esto nos corta de una revelación fresca y nos impide una comunión íntima con el Señor. De repente, cuando ya no oímos a Dios, no tenemos nada que predicar o testificar. Mira esa frase tan tremenda, ¿no? Y otro hermano decía: no importa cuán fieles o diligentes podamos ser, porque Zacarías cumplía su ministerio, era justo, era irreprensible. Pero él dice: no importa cuán fieles podamos ser en muchos aspectos. Cuando Zacarías cerró sus oídos a Dios, inmediatamente Dios paralizó su lengua. Qué tremendo, ¿no? Cuando yo no quiero escuchar a Dios, o no tengo en cuenta, o no tomo con seriedad la palabra de Dios, lo justo que me debería suceder es que Dios calle mi boca. Es que Dios pare mi ministerio. Es que Dios me ponga en un tiempo donde debo tener un tiempo de disciplina para el Señor tratar ese problema que hay en mi corazón. A veces uno puede pensar, yo a veces hay pasajes de la Biblia que lo hacen pensar a mí, o a mí me ha hecho pensar, y hasta nos han hecho preguntas. Hermano, pero ¿por qué Dios, digamos, el ejemplo de Moisés, por qué Dios castigó tan severamente a Moisés y no lo dejó entrar en la tierra prometida? Ese hombre que fue íntegro toda su vida, pero en ese último momento, ¿por qué no lo dejó entrar? Hay un pasaje que nos responde eso. Vamos al Levítico 10, verso 1, que es muy importante. Y más en estos días que estamos hablando de sacerdocio, yo pienso que el Señor nos está ligando las dos series. Vamos ahí como... Vamos a la par con la del día de mañana. Mira lo que pasó. Vamos a leer el pecado de Nadab y Abiú, 2 sacerdotes también. Así como Zacarías era sacerdote, estos también eran sacerdotes. No vamos a entrar a estudiar el pecado de ellos, pero sí vamos a estudiar el principio del castigo de ellos y aplicarlo en otros casos. A veces es más severo que otras veces, porque no todos los pecados son iguales y no se pueden tratar de la misma manera, ¿no? La disciplina corresponde a la medida del pecado. Entonces mira lo que pasó ahí en Lucas, Levítico 10, verso 1, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Bueno, aquí la disciplina es un poco más fuerte.
El fuego extraño representa muchas cosas en la Biblia. Y entonces hay cosas que se tratan más seriamente. Por ejemplo, cuando usted lee las advertencias que existen para los predicadores que cambian el evangelio, son severísimas. Usted lee segunda de Pedro, usted lee la epístola de Judas y son advertencias terribles, comparables con la de Sodoma y Gomorra, comparable con los ángeles que se mezclaron con las mujeres, o sea, son comparables con las del tiempo de Noé. O sea, ¿por qué? Porque tuercen el evangelio, y que dice Pablo, si los predican otro evangelio que sea maldito. Sí, eso es diferente. No podemos ponerle esa disciplina a un creyente a otro creyente. Según el pecado, la disciplina. Pero lo que yo quiero resaltar es el pasaje siguiente. Cuando sucede eso, estos son los hijos de Aarón. Imagínate la tristeza de Aarón, que sus hijos fueron quemados por Dios mismo, sirviendo a Dios. Tremendo, ¿no? Entonces dijo a Moisés a Aarón, y esto también se aplicó más adelante a Moisés: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Por qué el Señor no juzgó, digamos, el pecado de todos los religiosos de la época de Zacarías? Y a Zacarías sí lo juzgó. Si los otros, imagínense, los otros vieron a Jesús y fueron incrédulos. Vieron los milagros de Jesús y no los juzgó tan drásticamente en el momento. ¿Por qué a Zacarías lo juzga inmediatamente? Porque el principio es: entre más cerca una persona está del Señor, más cerca está del servicio y más responsabilidad tiene, así mismo ha de ser tratado. Al que más se le da, más se le demanda. Entonces a veces el Señor trata muy seriamente más a sus siervos cercanos, porque ellos son los que se acercan a Él, y en ellos Él se santifica, y en presencia del pueblo, de todo el pueblo, seré glorificado. ¿Y Aarón qué hizo? Cayó. O sea, Aarón entendió que lo que había sucedido era por causa de la santificación del Señor. Pero podemos pensar que la santificación del Señor, o que la disciplina, solo es para restablecer la gloria de Dios. Pero Hebreos 12, para ir terminando, nos aclara cuál es el objetivo de la disciplina. O sea, definitivamente a veces es necesario que los que ministramos, pero hay cosas en nuestro corazón que no corresponden a la gloria de Dios, seamos callados por un tiempo. No es una disciplina punitiva, se dice, ¿sí?, sino es una disciplina correctiva. Es como cuando, esto se habla mucho cuando uno habla de los padres que corrigen al hijo. Cuando uno ve a un hijo que está haciendo algo mal y uno lo corrige, solo corrija, o sea, por rabia, es una disciplina punitiva. Pero es una disciplina que no causa nada en el niño, porque el niño ni siquiera entendió por qué lo están corrigiendo muchas veces, sino vio que su papá o su mamá se le mandó como un león a desahogarse, ¿no? Una disciplina punitiva. La verdadera disciplina bíblica es la que corrige el corazón del niño. Por ahí están mandando unos audios muy interesantes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no solo trata actitudes, sino quiere corregir el corazón. Y si eso es bien cierto con un niño, sí que es bien cierto con los hijos de Dios. Dios no solo quiere mandarme el barazo para que yo sienta que me estoy equivocando, sino lo que Él quiere es transformar nuestros corazones. Entonces, en ese sentido, la disciplina para los siervos del Señor es muy buena. Porque a veces esos tiempos de silencio, esos tiempos donde el Señor nos calla, esos tiempos donde el Señor nos humilla, ese tiempo donde el Señor me pone a un lado, son tiempos muy buenos, porque ellos tienen la intención de purificar el corazón. Y aprender algo, más adelante lo va a decir: santidad. Santidad. Que a veces no la teníamos. Entramos a la casa de Dios, ofrecíamos incienso, pero nuestro corazón incrédulo, nuestro corazón a veces adúltero, nuestro corazón inmoral, nuestro corazón orgulloso, nuestro corazón mentiroso, una cantidad de cosas, y a veces viene la disciplina de Dios para purificar el corazón. Entonces mira cómo lo dice ahí Hebreos 12, libro que hemos estado leyendo muy interesantemente hoy. Dice, verso 5: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque más de uno, si Zacarías fuera como muchos de nosotros, se hubiera botado al piso como un niño chiquito. ¿Por qué a mí, Señor? Bueno, no podía hablar, pero en su corazón, ¿por qué a mí, Señor? Hermano, cuando usted esté pasando por esos tiempos, no los menosprecie. Porque esos son tiempos muy buenos para el corazón. Para el corazón. Y no desmaye, porque más de uno dice, si el Señor no me deja hablar, yo me voy. A veces es así. A veces la disciplina a algunos les cuesta, tal modo que su corazón se va. Una vez un muchacho que tenía una novia en la iglesia y le hizo una barbaridad a la novia, entonces los hermanos le dijeron que soltara la guitarra. El muchacho no pudo soltar la guitarra, se fue. No soportó la disciplina. Hermano, no menosprecie la disciplina, ni desmaye, que algunos botan la toalla cuando viene la disciplina. Cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, a la luz de este pasaje que estaba haciendo el Señor con Zacarías, mostrándole su amor. Porque donde Zacarías hubiera seguido así, seguramente hubiera salido a seguir hablando barbaridades. Entonces, para que no hablara más barbaridades, Dios lo corrigió. Porque a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Callarnos para que no hagamos barbaridades. ¿Y eso qué hace eso? Amor. Amor. Eso es amor del Señor para nosotros. El que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, porque a veces uno dice, pero ¿por qué corrigió a este y no corrigió a los otros? La Biblia dice, es justo que el juicio comience por la casa, porque ya le vendrá el tiempo al mundo. Terrible, hermano, ya le viene un tiempo terrible, un juicio terrible al mundo. Pero a veces Dios comienza con sus hijos, con sus siervos, con los que se acercan a Él. Dice, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea que la disciplina del parte del Señor trae vida. En el caso de Zacarías es que su disciplina se acaba cuando nace el niño. Entonces mira lo interesante, ¿no? Entonces el Señor nos disciplina hasta que nace el niño, hasta que se forma lo que el Señor quiere formar en nosotros. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿para qué es la disciplina? Para ser santos, para ser creyentes, para ser humildes, para ser amorosos, para ser misericordiosos. Cosas que a veces no hemos aprendido. Para ser creyentes. Para ser creyentes. Es verdad, este pasaje es precioso, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, yo no me imagino que Zacarías hubiera salido contento, sino de tristeza. Imagínate, Elizabeth, ¿por qué no puedes hablar? Qué vergüenza, ¿no? Por incrédulo hubiera dicho Zacarías. No pudo hablar. Sí. Dice, sino de tristeza, pero después. O sea que la disciplina tiene ese carácter, es temporal. Es temporal. Terrible el caso de Nadab y Abiud. Terrible ese caso, que una disciplina fue de muerte.
Y el Nuevo Testamento habla así. Pablo habla a los corintios y le dice: hermanos, hay algunos entre vosotros que están débiles, enfermos, y otros. ¿Por qué? Porque no discernían. A veces tantos cristianos que hacen cosas sin discernimiento. No disciernen. Y a veces viene el juicio de Dios. O sea, esto es muy, muy de nosotros, ¿no? Entonces, gracias al Señor a veces hay disciplina temporal donde podemos arrepentirnos, donde pasamos por unos procesos y el Señor restaura lo que Él se llevó con la disciplina. Hay disciplinas que son de muerte. El Señor nos guarde, ¿no? Porque la enseñanza es: temamos, confiemos, creamos, no se haya un espíritu incrédulo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Terminemos leyendo Lucas, donde quedamos, hermano. Lucas 1:20. Dice: y ahora quedarás mudo. ¿Saben qué, hermano? Yo cuando muy recién convertido, tuve una experiencia con un hermano, que el hermano se me acercó. Yo en esa época pues tenía el primer amor y quería servirle al Señor, y tomé decisiones así por lo que el Señor me ponía en el corazón. Entonces un hermano que se me acercó, que haga cuenta hoy en día los sacerdotes del Señor, los que ministran. Entonces comenzó a llenarme de temor. Hermano, pero esta es una vida difícil, ¿cómo vas a mantener a tu familia? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Entonces yo entendía que mi familia incrédula me hablara así: estudie una profesión, haga esto, haga esto. Yo entendía que a algunos hermanos nuevos mi situación les... Pero como los hermanos que están al frente, que nos deben llevar a animar a seguir al Señor y a obedecerle, comenzó a hablarme, y yo lo único que pensaba por dentro era: como un hermano que tiene el ministerio, que predica, que hace esto, me va a hablar con tanta incredulidad. Yo le dije: Señor, yo no quiero escuchar eso, yo quiero obedecerte. Bueno, pasó la situación. ¿Saben qué, hermano? A los pocos días el Señor lo cayó, y esta es la hora que no ha vuelto a predicar. Porque a veces los siervos del Señor, los que servimos, son muy incrédulos, hermano. Debemos tener cuidado porque hay cosas que se cumplen, hermano. El Señor lo enmudeció, se le acabó el ministerio, viajaba por muchos lugares predicando, el Señor lo... Tremendo, ¿no? Entonces debemos tener temor del Señor, porque el Señor nos guarde. El Señor nos guarde de la incredulidad. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La frase es interesante, ¿no? Qué precioso que el Señor escuchó la oración de esta mujer y quitó su afrenta. Entonces, bueno, esta historia nos va enseñando muchas cosas, hermanos. Así no queremos pasar el texto sin aprovechar al máximo lo que el Señor, porque esto también se escribió como ejemplo para nosotros. Entonces no seamos incrédulos, hermano. El Señor nos guarde este tipo de pecado que a veces es muy común, a veces entre los mismos sacerdotes del Señor. El Señor nos llene de fe y perdone todas las veces que nuestra boca ha salido palabra de incredulidad, o en nuestro corazón hemos guardado pensamientos que afrentan al Dios que es todopoderoso, todo lo bueno, que todo lo puede, que todo lo conoce y que es fiel. Amén. Oremos, hermanos, para terminar.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es clara, Señor, que es penetrante, Señor, que también es muy apropiada, Señor, para nosotros y para... Tú conoces nuestro corazón, cómo fácilmente se desliza, Señor, de la fe a la incredulidad, Señor, de la humildad al orgullo, Señor, del amor a la rabia, Señor. Perdona todas las veces que hemos pecado contra ti, Señor, con nuestra boca, Señor, con nuestras palabras, Señor. Perdona todas las veces que hemos deshonrado tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a temer, Señor, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ponerle un freno a nuestras palabras impías, incrédulas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos ni a contaminar a otros, Señor, con lo que a veces no es tuyo, Señor. Concédenos ser como esos hombres que fueron de fe, Señor, que conquistaron reinos, que alcanzaron naciones, Señor, que aún sufrieron, pero se mantuvieron como viendo al invisible, Señor. Que tenían una ciudad por delante, Señor, por la cual padecieron, Señor, por la cual se esforzaron, Señor. Ayúdanos a ser así nosotros, Señor, que no se halle un corazón incrédulo delante tuyo, Señor. Enséñanos, Señor, y guarda estas palabras en nuestro corazón, Señor, en aquellos momentos de angustia, Señor, o de prueba donde fácilmente nos desesperamos, Señor. Haz que tu palabra vuelva a nosotros, Señor, como una alarma, Señor, para que no le demos lugar, Señor, a la carne o a lo que no es tuyo, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y aquellos que estemos en estos tiempos de disciplina, ayúdanos a soportar, Señor. Ayúdanos a soportar tu corrección, Señor. Ayúdanos a soportar los golpes que tú traes a nuestra vida, Señor, como muestras de tu amor, Señor, para que aprendamos lo que es la santidad, lo que es seguirte y honrarte, Señor. Te damos gracias por todas las veces que tú nos has corregido, Señor, porque eso dice que somos tuyos, que somos tus hijos y que tú nos amas, Señor, y que estás interesado en cambiar nuestras vidas, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Ao leão de Judá.